Nadie imagina que, después de darlo todo, puedes quedarte con absolutamente nada. Ni una silla, ni un plato, ni siquiera un gracias. 10 años cuidando con amor, con paciencia. Y cuando llegó el día, lo que recibió fue la peor de las traiciones. Pero esta historia no es sobre venganza, es sobre algo mucho más fuerte, una verdad que permaneció oculta por años y que estaba escondida en el lugar más inesperado. Nadie la volteó a ver, ni una sola mirada, como si Margarita fuera invisible, como si, después de cuidar a esa mujer durante 10 años, hubiera dejado de existir junto con ella. El cielo gris sobre el panteón de Xoco pesaba como plomo. Las nubes amenazaban con soltar la lluvia, pero lo que caía de los ojos de Margarita no era agua, era ausencia. Con las manos temblorosas, sostenía un ramo de lirios blancos que ella misma había comprado en la florería de la esquina, la misma donde doña Eulalia solía encargar rosas, pero jamás flores para los demás. El padre terminó el responsorio con un amén apurado. Los hijos de la difunta ya murmuraban entre ellos, con los brazos cruzados y los rostros fríos. La mayor, Regina, no ocultaba su mirada de desprecio. Alejandro, el de en medio, ni siquiera se quitó los lentes oscuros, y el menor, Diego, deslizaba el dedo por el celular con desesperación. Ninguno de ellos le dirigió la palabra a Margarita, ni siquiera un saludo. Ella dio un paso al frente, se arrodilló junto a la tumba recién sellada y colocó las flores con cuidado. Susurró algo que solo Dios y los muertos podían escuchar. Gracias por dejarme quedarme hasta el final. Cuando se levantó, la ausencia alrededor era ensordecedora. La carroza funeraria ya se había marchado. El eco de las llantas sobre la grava aún resonaba cuando se dio la vuelta y vio que, además del montículo de tierra fresca, ya no quedaba nadie. Los hijos se habían ido. Se llevaron todo, incluso las pocas cosas de ella que aún estaban en la casa. Horas más tarde, al llegar a la vieja residencia en Coyoacán, Margarita se encontró con la escena que sellaría su desgracia. Regina, parada, en la entrada, al lado de un hombre de traje oscuro con un portafolio en la mano. Los otros 2 hermanos detrás, con rostros tan duros como el concreto. Regina dio un paso adelante y, sin ofrecer ni un vaso con agua, le extendió un sobre. Aquí está la notificación. Hoy es tu último día en esta casa. La casa es nuestra y tú solo fuiste una cuidadora amable. Nada más. Margarita no respondió. Sus ojos se clavaron en la letra fría del documento, donde se especificaba que debía desalojar la vivienda antes del anochecer. Ni una sola mención al nombre de su difunto esposo, único hijo de Eulalia, como si nunca hubiera existido, como si ella jamás hubiera sido parte de esa familia. El abogado no dijo nada. Observaba todo como quien presencia un desalojo con la misma indiferencia con la que firma un contrato de renta. Margarita entró por última vez a la casa. El aroma a pino mezclado con perfume antiguo aún flotaba en el aire. Subió lentamente las escaleras como quien se despide de un mundo que ya no le pertenece. Tomó lo poco que pudo. Una foto amarillenta de su boda, con su vestido sencillo y la sonrisa intacta de su esposo. Un suéter de lana que usaba en las noches frías. Y la tetera con la que preparaba café cada mañana para doña Eulalia. Aunque ella siempre dijera que estaba muy aguado, salió con una bolsa de tela colgada al hombro y la dignidad en los pasos. Pero por dentro, Margarita era puro derrumbe. Caminó por las calles empedradas del barrio, donde las bugambilias colgaban sobre los muros coloniales. Las ventanas estaban entreabiertas. Algunas vecinas espiaban por las cortinas, murmurando entre ellas:
Nadie se acercó, nadie preguntó si necesitaba algo, ni siquiera la señora del puesto, que años atrás recibía con gusto sus pasteles de plátano cada domingo. El sol ya se ocultaba cuando Margarita llegó a la plaza central. Se sentó en una banca de piedra, con las manos sobre el regazo y la mirada fija en unos niños que jugaban a las atrapadas. Parecía otra vida, una vida donde todavía había risas, donde todavía había hogar. Recordó el primer día que entró en esa casa. Era joven, llena de sueños, recién casada. Doña Eulalia la miró de pies a cabeza y le dijo: «Eres muy sencilla para mi hijo, pero veremos si sirves». Y sirvió. Sirvió comida, sirvió té, sirvió silencio, sirvió paciencia. 10 años de entrega sin salario fijo, sin vacaciones, sin reconocimiento. Ahora, con la bolsa en el regazo y el corazón hecho trizas, Margarita se preguntaba: ¿cómo puede una mujer perderlo todo, después de haberlo dado todo? A su alrededor, el mundo seguía. El elotero gritaba a lo lejos, una pareja discutía en la esquina, un niño soltaba un papalote bajo el cielo ya teñido de rosa. Pero dentro de ella solo había ruido, un ruido seco, mudo, un eco de lo que un día fue amor y que ahora ya no era nada. El cuarto olía a humedad, a jabón de lavandería y a café recalentado. Las paredes estaban manchadas por el tiempo y la única ventana daba hacia un pasillo angosto donde colgaban ropas coloridas en el tendedero. Margarita se sentó al borde del colchón delgado, con los hombros caídos, mirando el techo como quien busca respuestas que no llegan. Aquello no era un hogar, pero era lo único que le quedaba. Ofelia, su amiga de juventud, la había recibido sin hacer preguntas. Le ofreció el cuartito del fondo en su casa de Iztapalapa. No era amplio, apenas cabía la cama, una cómoda pequeña y una mesita improvisada con cajas apiladas. Pero Ofelia no necesitó explicación alguna. Al verla llegar con la bolsa al hombro y los ojos secos, solo dijo: «Pasa, Margarita, aquí siempre habrá un lugar para ti». Margarita no lloraba. Ya no sabía cómo hacerlo. Era como si las lágrimas se hubieran secado en el entierro. Dentro de ella solo quedaba silencio. Acostada en ese colchón ligeramente inclinado, recordaba los años de café, preparado antes del amanecer, de los baños dados con paciencia, de las medicinas organizadas en cajitas de colores, de las noches en vela al lado de su suegra, escuchando su respiración pesada, sosteniéndole la mano cuando deliraba de fiebre. Y ahora, todo eso parecía un sueño mal envejecido. El domingo siguiente, el periódico local publicó una nota de pie de página sobre la muerte de doña Eulalia. Reconocida viuda del ex juez federal Ignacio Serrano, fallece a los 84 años. Su familia, conocida en Coyoacán por su rectitud y aportes a la comunidad, agradece las muestras de apoyo. Margarita leyó eso sentada en la cocina de Ofelia, con un café aguado en la mano y un nudo en el estómago. Su nombre no aparecía. Ni una mención, ningún reconocimiento, como si nunca hubiera existido. ¿Y tú? ¿Qué esperabas?, comentó Ofelia con dulzura mientras lavaba los trastes. No sé, algo, una línea, un gracias. Algo que dijera que sí valió la pena. Los días siguientes pasaron lento, pesados como barro. Margarita cosía para afuera, lavaba ropa ajena, vendía empanadas en el mercado los sábados, cosas pequeñas que no daban dinero, pero sí le devolvían un poco de dignidad. La dignidad no es un lujo, decía cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía levantándose tan temprano. Pero el barrio murmuraba. La historia del desalojo se regó rápido.
Algunos decían que ella se había aprovechado de la fragilidad de doña Eulalia, que, sin ser familia, quería quedarse con la casa. Otros susurraban que tal vez había recibido lo que merecía. La crueldad llegaba en forma de miradas torcidas y saludos secos. Ni siquiera los sobrinos, hijos de primas lejanas que antes le pedían tamales en Navidad, se acercaron para ver cómo estaba. Margarita se sentía como un fantasma, como alguien que había sido borrada del mapa social, sin derecho a réplica, hasta que, una mañana nublada de miércoles, mientras colgaba trapos en el tendedero del patio, una silueta se asomó por el portón. Era una señora de cabello blanco recogido en un chongo bajo, piel morena curtida por el sol y ojos firmes, llenos de sabiduría. Traía en las manos un sobre grueso, amarillento, con un sello rojo ya algo descolorido. ¿Eres tú, Margarita? Sí, señora. Esto es para ti. Me lo pidió doña Eulalia. Antes de morir, Margarita se quedó inmóvil. El nombre de su suegra, salido de los labios de una desconocida, le sonó como una daga suave. Extendió las manos con desconfianza y tomó el sobre. Estaba pesado, sellado con cinta roja. En la esquina, escrito con letra temblorosa: «No lo abras si estás enojada». «¿Quién es usted?», preguntó. «Solo una vieja amiga de Eulalia. Me pidió que lo entregara si pasaba lo que pasó». Y pasó. La mujer se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Margarita se quedó ahí parada, con el sobre entre las manos y el corazón latiéndole fuerte. La cinta roja le ardía en los dedos. Desde la puerta de la cocina, Ofelia la observaba en silencio. «¿Lo vas a abrir?» «No hoy». Esa noche, Margarita dejó el sobre la mesita improvisada junto a la cama. Durmió de lado, mirándolo, como quien vigila una herida. Las preguntas no dejaban de girar en su cabeza. ¿Qué habría ahí dentro? ¿Una despedida? ¿Una disculpa? ¿Una acusación? En la oscuridad del cuarto, iluminado apenas por un foco colgado con cables pelones, Margarita cerró los ojos y pensó en la frase escrita en la carta: «No lo abras si estás enojada». Pero, ¿cómo no estarlo? ¿Cómo perdonar a la mujer que le dio todo y luego permitió que le quitaran todo? Durante 2 días completos, el sobre permaneció intacto sobre la mesa improvisada, junto al colchón. Margarita lo miraba de reojo, como si temiera que ese pedazo de papel pudiera hablarle en plena noche. La cinta roja seguía firme, y la advertencia, escrita con tinta azul pálido, parecía más viva con cada hora que pasaba. «No lo abras si estás enojada». Y claro que estaba enojada. ¿Cómo no estarlo si le habían quitado su casa, su lugar, su historia? ¿Cómo no guardar rencor hacia una mujer que la trató como sombra durante años? ¿Eulalia? La misma que nunca le dijo gracias, que jamás la abrazó, que solo la miraba con ojos duros y fríos. Ahora tenía el descaro de dejarle una carta. ¿Para qué? ¿Para justificar su frialdad? ¿Para pedir perdón cuando ya era tarde? Pero, al tercer día, algo cambió. Fue una noche de viento, de esas donde las láminas del techo vibran y los árboles murmuran secretos que solo los solitarios entienden. Margarita encendió una vela sobre la mesa. Se sentó en silencio. Sus manos temblaban, como si supieran que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Respiró profundo, tomó el sobre, rompió la cinta roja con un suspiro y lo abrió. La primera hoja era breve, escrita con una letra temblorosa. «Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Gracias por quedarte tanto tiempo a mi lado, incluso cuando no fui buena contigo». Margarita tragó saliva. Siguió leyendo.
La carta era larga, escrita con pausas, con tachaduras, como si Eulalia hubiera peleado con cada palabra. Al principio, hablaba de la soledad tras la muerte de su hijo, de cómo la casa se había vuelto aún más callada que antes. Describía las noches en las que fingía dormir, mientras escuchaba a Margarita moverse por los pasillos, ajustar cobijas, calentar leche, cerrar ventanas. Nunca te lo dije, pero me acostumbré a tu presencia. Tu silencio fue mi consuelo. El tono cambiaba a la mitad. Eulalia comenzaba a hablar de Margarita como si apenas la estuviera descubriendo. Tenías todo para irte, y no lo hiciste. Nunca pediste nada. Me cuidaste incluso cuando yo te ignoraba, incluso cuando te hablé con desprecio. ¿Cómo se agradece eso? Un nudo le subió a la garganta. Margarita cerró los ojos un momento. La vela seguía encendida, acariciándole el rostro con su calor suave, pero dentro de ella había una tormenta. Y entonces vino el final, la frase que haría que su corazón se detuviera por segundos. En 2019 fui al notario. Cambié mi testamento. La casa ya no es de mis hijos, es tuya. Lo hice en secreto, porque sabía que ellos nunca lo aceptarían. Pero tú la cuidaste más que nadie. Te pertenece. La carta se le cayó de las manos. Margarita se quedó inmóvil, con las palmas apoyadas en la mesa, sin poder respirar. El sonido de las vecinas lavando los trastes, los pasos de Ofelia en el pasillo, la radio sonando a lo lejos, todo desapareció. Solo existía esa frase: es tuya. Tomó la hoja con los dedos fríos. Notó que, al final, había un añadido escrito con pluma negra. La copia del testamento y los papeles están detrás del panel del armario de mi habitación. Solo tú sabes cuál. Esa frase la lanzó de golpe a los años vividos en esa casa. Recordó el viejo ropero de madera, en la recámara de Eulalia. El mismo donde, una vez, por accidente, descubrió que una de las tablas traseras se movía. En su momento no le dio importancia. Pensó que estaba floja. Ahora lo entendía. Eulalia había dejado ahí su última verdad. Margarita apretó la carta contra el pecho. Lágrimas calientes comenzaron a caer. No por la herencia, no por la casa, sino porque por primera vez Eulalia reconocía su valor. No en vida, no con palabras, pero sí en papel. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la vela, mirando cómo la llama bailaba suave, como celebrando en silencio una justicia que llegaba tarde. Pero llegaba. Margarita no sabía qué iba a hacer. Volver a la casa era arriesgado. Seguramente los hijos ya se habían apoderado de todo, pero una cosa estaba clara. Esa casa ya tenía nueva dueña, y el secreto estaba escondido detrás de una tabla, esperando ser revelado. La madrugada del domingo llegó con una neblina espesa que cubría las calles empedradas de Coyoacán, como si el tiempo hubiera retrocedido. Margarita se puso su suéter de lana, el mismo que llevaba el día que la echaron, y guardó la carta, junto con una linterna pequeña, dentro de su bolsa de tela. No le dijo nada a Ofelia. No quería preocuparla. Solo dejó una nota escrita a mano. Voy a buscar lo que me pertenece. Sabía que los hijos de Eulalia no estarían en la casa ese día. Era domingo, día de misa y brunch en Polanco, donde presumían su apellido y su supuesta decencia. Margarita esperó a que el reloj marcara las 6:30, cuando el barrio aún dormía. Caminó en silencio, evitando las avenidas principales. Tomó atajos entre callejones llenos de flores y muros tapizados de bugambilias. Su corazón latía como tambor, sus pasos eran firmes,
No tenía derecho legal, pero sí tenía algo más poderoso: la verdad. La reja de enfrente estaba sin candado. Margarita empujó con cuidado. El chirrido de la herrumbre sonó como un recuerdo, viejo. Respiró hondo. El jardín estaba descuidado, lleno de hojas secas y ramas caídas. Ver ese lugar, antes tan rígido, ahora abandonado, era extraño, como si la ausencia de Eulalia se hubiera llevado el alma de la casa con ella. Entró por la lavandería. Siempre usaba esa puerta. Eulalia nunca la dejaba pasar por la sala. Las visitas por delante, las sirvientas por atrás, solía decir. Dentro de la casa, el olor a desinfectante era reciente. Alguien había limpiado, pero sin esmero. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, como fantasmas del pasado. Las paredes mostraban manchas donde antes colgaban retratos, ahora desaparecidos. Subió las escaleras despacio. Cada escalón era un eco de los años vividos ahí. Se detuvo frente a la puerta de la vieja recámara de Eulalia. Abrió con suavidad. La luz de la mañana trazaba sombras sobre las cortinas gruesas. El ropero de madera oscura seguía allí, intacto. Se arrodilló. Pasó la mano por las tablas del fondo, tratando de recordar cuál era la que crujía. Y entonces, un clic. La madera cedió. El panel se movió unos centímetros. Detrás, envuelto en plástico viejo, había un sobre grueso con sello notarial, firmas y sellos oficiales. Junto a él, una carta del mismo notario. Certificaba que, efectivamente, el testamento había sido modificado legalmente en 2019 y que doña Eulalia estaba en plenas facultades mentales al hacerlo. La casa, los bienes, todo le pertenecía a Margarita. Lo leyó ahí mismo, sentada en el suelo, con la luz de la ventana acariciando los papeles. Y las lágrimas brotaron sin aviso. Eran calientes, abundantes, pero no eran de alegría. Eran lágrimas de dolor contenido, de injusticia reparada. Por primera vez, Margarita sintió que alguien había reconocido su valor, que su historia importaba. Guardó los documentos con cuidado dentro de su bolsa. Se levantó con calma, pero justo al abrir la puerta para salir, «¿Qué haces aquí?», gritó una voz. Era Diego, el hijo menor. Estaba en el jardín, fumando escondido, igual que en sus años de adolescente. Al verla, corrió hasta la entrada y gritó de nuevo. «¡Ladrona! ¡Estás robando! ¡Voy a llamar a la policía!». Margarita intentó hablar, explicar, pero él no la escuchó. Sacó su celular y marcó. En minutos llegó una patrulla. 2 policías bajaron, confundidos, pero firmes. Diego los recibió con dramatismo, señalando a Margarita como si fuera una criminal peligrosa. «Se metió a nuestra casa. Dice que trae papeles, pero son falsos. Mi madre nos dejó todo. Esa mujer solo era la cuidadora». Margarita, con la bolsa apretada contra el pecho, sacó los documentos. Mostró el sello, las firmas, la carta del notario, pero nadie miraba los papeles. La miraban a ella, su suéter viejo, su rostro cansado, su piel morena, sus manos marcadas por años de servicio. «Tendrá que acompañarnos, señora. Es por protocolo», dijo uno de los agentes. Ella no opuso resistencia, solo bajó la cabeza. Sentía vergüenza, sentía miedo, pero sobre todo indignación. Porque incluso con la verdad en las manos, seguía siendo tratada como culpable, como intrusa. Dentro de la patrulla, con los vidrios sucios reflejando el barrio que un día llamó hogar, Margarita sostenía los documentos como quien
Agarra la última tabla en medio de un naufragio. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de ella latía con fuerza. La verdad estaba ahí, y tarde o temprano iba a gritar. La noticia corrió como pólvora entre las calles de Coyoacán. La señora Margarita, la que cuidó a doña Eulalia por 10 años, fue detenida por meterse a la casa con papeles falsos. No habían pasado ni 24 horas, y ya las tortillerías, los salones de belleza y hasta la fila del tianguis estaban llenos de murmullos. Nadie conocía todos los detalles, pero todos ya tenían una opinión. Seguro lo planeó desde que murió el hijo. ¿Papeles oficiales? Eso cualquiera los compra con una lana. Pero si yo la vi bañar a esa señora con tanto cuidado, ¿tú crees que una mujer así se robe una casa? No había punto medio. El barrio estaba dividido. Unos la defendían como víctima de una injusticia. Otros la veían como oportunista disfrazada de mártir. Lo único seguro era que todos hablaban de ella. Mientras tanto, en la delegación, Margarita permanecía sentada en una banca de metal helado. Llevaba más de 3 horas esperando. Su bolsa con los documentos descansaba sobre sus rodillas. Nadie la había interrogado, nadie la había defendido. Solo un policía joven se le acercó y le ofreció un vaso con agua y unas palabras susurradas. Se ve que usted es buena persona, señora. Ojalá esto se aclare. Finalmente la llamó un abogado de oficio. Joven, distraído, con más ojeras que entusiasmo. Revisó los documentos por encima y frunció el ceño al ver el sello notarial. ¿Y esto dice que usted es la única heredera? Sí. Ella cambió el testamento en 2019, lo escondió en su ropero, me dejó instrucciones. ¿Y por qué no lo presentó antes? Porque me corrieron, porque me humillaron, porque no tuve fuerza para enfrentar todo esto. El abogado la miró con algo de humanidad. Se acomodó los lentes y murmuró: Vamos a presentar esto, pero prepárese. Va a ser complicado. Ellos tienen dinero. Y usted, solo esta historia. Y así comenzó la batalla legal. Los hijos de doña Eulalia, altivos, vestidos siempre de negro, aunque el luto ya era puro teatro, contrataron un bufete completo. Acusaron a Margarita de falsificación, allanamiento y abuso de confianza. Dijeron ante el juez que su madre jamás habría dejado su casa a una extraña, que seguramente había sido manipulada o ya no estaba en sus cabales. Pero Margarita no solo tenía palabras, tenía pruebas. El juez ordenó una verificación oficial del testamento. Llamaron al notario, revisaron las fechas, las firmas y hasta el video grabado en el despacho. Sí, porque doña Eulalia había dejado todo filmado, como marcaba la ley. Y ahí, en la pantalla de una computadora antigua, todos escucharon su voz firme y clara. Mi casa no es herencia de sangre, es herencia de gratitud. El silencio fue sepulcral. Margarita no levantó la mirada. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, como si siguiera rezando. Los abogados de los hijos pidieron anular el testamento, alegando desequilibrio emocional. Pero el peritaje psicológico post-mortem fue contundente. Doña Eulalia estaba lúcida, totalmente, y llegaron los testigos, la enfermera que la visitaba cada mes, un repartidor de medicamentos. Incluso doña Carmen, la vecina, que juró haberla visto salir rumbo al notario justo el día indicado. Todos decían lo mismo. La señora sabía lo que hacía, y lo hizo convencida. Afuera del juzgado, la historia comenzaba a cambiar. Las señoras del mercado ya no cuchicheaban con duda. Ahora defendían a Margarita. Siempre fue buena. Yo la vi cuidarla como si fuera su madre, con respeto,
con amor. La historia, que al principio se contó al revés, empezó a girar. En la audiencia final, Margarita llegó sola. Vestía un vestido azul claro, limpio pero viejo. En el pecho, un broche antiguo. Era el broche favorito de Eulalia, o al menos eso creía, porque siempre la veía con él, aunque nunca se lo permitió tocar. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Los abogados murmuraban. Margarita cerró los ojos y entonces escuchó la sentencia. Este tribunal reconoce la validez legal del testamento firmado el 11 de abril de 2019, en el cual la señora Eulalia Serrano de Velasco otorga su propiedad a la señora Margarita Romero Vázquez. Se ordena restituir la posesión legal del inmueble en un plazo de 15 días. Silencio. No hubo aplausos. No hubo abrazos. Solo Margarita, bajando la cabeza, y una lágrima solitaria que resbaló por su mejilla. En sus labios, apenas un susurro. Gracias por reconocerme al final. Y así, la mujer que un día fue echada como si fuera nada, salió del juzgado con la frente en alto, pero con el corazón aún en ruinas. La sentencia había sido clara. La ley estaba de su lado. Pero en las calles, en las miradas, en los susurros del barrio, Margarita seguía siendo culpable. El regreso a la casa no fue una celebración, fue un exilio silencioso. Nadie la esperaba con flores. Nadie salió a decirle bienvenida. Caminó por la acera con la llave oxidada en la mano, como si cargara algo prohibido. Al llegar al portón, notó que alguien había dejado una bolsa de basura justo en la entrada. Descuido, mensaje. No lo sabría. La puerta principal crujió al abrirse. Margarita respiró profundo. El aire dentro ya no era suyo. La casa olía a abandono, a rencor olvidado. Las cortinas habían sido arrancadas. Los muebles, cubiertos con sábanas llenas de polvo. Los cuadros, desaparecidos. Los hijos, antes de perder en el tribunal, se habían llevado todo. No por necesidad, por venganza. Caminó despacio por la sala, como quien pisa sobre tumbas. Cada paso era una memoria. El sofá donde Eulalia pasaba las tardes viendo novelas. La mecedora que jamás le permitió usar. La cocina, donde Margarita preparaba el café todas las mañanas, escuchando las críticas de la suegra sobre cómo el pan está muy duro. Subió al cuarto. Las paredes desnudas parecían gritar. Se sentó al borde de la cama, la misma donde alguna vez tendió cobijas para calmar la fiebre de Eulalia. Ahora solo quedaba un colchón viejo y polvo. En el pasillo, una caja de cartón llamó su atención. Estaba cubierta de telarañas, arrinconada detrás del escritorio. La abrió, y lo que encontró le apretó el pecho. Cartas, muchas cartas, algunas dirigidas al hijo muerto, otras a los niños, como Eulalia llamaba a sus 3 hijos, pero nunca fueron enviadas, guardadas con cuidado, selladas, como si esperaran un valor que nunca llegó. Pero lo que más la sorprendió fue una pequeña caja de madera dentro del armario. Era pesada, con un seguro oxidado. La abrió, álbumes de fotos antiguas, su esposo de niño, su boda, momentos que creía olvidados, y al fondo, una cinta de video, marcada con tinta azul. Navidad 1993. Margarita la sostuvo con reverencia. Recordaba ese día. La familia reunida, los niños corriendo por la sala, Eulalia regañando a todos, pero sonriendo entre dientes. Fue la última Navidad en que todos parecieron felices. Antes del accidente, antes de las distancias,
Antes del silencio, llevó la cinta a la sala. Buscó entre los muebles viejos hasta dar con el viejo VHS. Aún servía. Lo conectó con cuidado, insertó la cinta, y cuando la imagen apareció, fue como abrir una ventana al pasado. Ahí estaban, todos, sonriendo, comiendo buñuelos y pozole, su esposo cargando a un niño, Eulalia, joven, con una blusa roja que nunca volvió a usar, y en una esquina, casi fuera de cuadro, ella, Margarita, sirviendo café. Nadie la miraba, nadie le agradecía, pero ahí estaba, presente, testigo muda de una familia que nunca la aceptó, pero que sin ella se habría deshecho. Cuando el video terminó, Margarita no dijo nada. Las lágrimas rodaban solas, lágrimas nuevas, no dolían, limpiaban. Se quedó sentada un buen rato, escuchando el eco de la casa vacía, y fue en ese silencio donde nació un pensamiento, una semilla. ¿Y si esta casa no fuera para mí? ¿Y si sirviera para otros, como yo curé aquí? No sabía aún qué haría, pero por primera vez entendía algo profundo. El valor de una herencia no está en las paredes, ni en los papeles. Está en lo que uno elige hacer con lo que se le ha dado. Y Margarita iba a elegir sanar. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio que dolía. No era ausencia, era un vacío fértil. Margarita lo sentía en cada rincón, en cada tabla que crujía bajo sus pasos, en cada gota que caía del grifo mal cerrado. Esa casa, que antes fue prisión, ahora parecía estar esperando algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre. Durante días, Margarita no hizo otra cosa más que limpiar. Con sus propias manos, removió telarañas, barrió rincones que olían a polvo y desprecio, lavó cortinas que aún guardaban el olor rancio de los años. No tenía un plan. No sabía para qué lo hacía, pero lo hacía con una devoción que rozaba lo sagrado. Como si, al limpiar la casa, también estuviera limpiando su propia historia. Una tarde de sol tibio, abrió la ventana del comedor y dejó que entrara el aire. Los rayos cayeron justo sobre la mesa vieja que Eulalia jamás usó para nadie que no fuera de su nivel. Margarita la miró largo rato, como si la viera por primera vez. Luego la arrastró al centro de la sala. Le pasó cera. La frotó con una franela. La hizo brillar. Después sacó unas flores que compró en el mercado de la Viga. Alcatraces blancos, simples, dignos. Los puso en un florero de vidrio y los colocó en medio de la mesa. Se alejó. La imagen era hermosa, pero también triste. ¿Y si esta mesa no fuera para mí? ¿Y si fuera para otros que, como yo, alguna vez comieron solos? Esa noche, Margarita casi no durmió. Las ideas revoloteaban en su mente como mariposas inquietas. Recordó a la señora de los dulces que enviudó hace poco, al señor que pedía limosna en el metro Hidalgo, con los ojos llenos de historias, a la vecina de su infancia que cuidaba a su madre enferma, en completo silencio. Recordó a los invisibles, a todos los que, como ella, habían sido ignorados por años. Al día siguiente, fue a la panadería de Don Chucho, la más antigua del barrio. Pidió 5 bolillos, una pieza de pan dulce y un café para llevar. Luego, con manos temblorosas pero firmes, escribió unos papelitos a mano. ¿Comes solo los domingos? Ven a la casa de la mesa puesta. Callejón del Sauce, Bardina 19. Este domingo, a las 2 p.m. no es caridad, es compañía. Salió a repartirlos por todo el barrio. Los dejó en tianguis, en tiendas, en la iglesia, hasta en la fila del banco. Nadie le prometió nada. Pero todos la miraban con una mezcla de curiosidad y ternura.
Algunos sonrieron, otros solo bajaron la mirada, pero se quedaron pensando. El domingo llegó. Margarita se levantó temprano, como en los viejos tiempos. Preparó arroz rojo, mole poblano con pollo, tortillas hechas a mano, puso agua de Jamaica en jarras grandes. En la mesa colocó manteles limpios, servilletas de tela, vasos de vidrio que encontró empolvados en una caja del closet. La casa olía a hogar, pero aún estaba vacía. 2 en punto. Nadie. 2:15. Silencio. Margarita se sentó en una de las sillas. Suspiró. El corazón le latía bajito, como si tuviera miedo de ilusionarse. Pero entonces, a las 2:20, se escucharon pasos, lentos, arrastrados. Tocaron la puerta con suavidad. Era una señora viuda. Cabello blanco recogido, piernas hinchadas por los años. Venía sola, con un suéter tejido y una mirada tímida. ¿Aquí? ¿Es donde se puede comer sin estar solo? Margarita sonrió. Aquí es. Pase. La estábamos esperando. Minutos después, llegó un señor con bastón, ex maestro jubilado. Traía una bolsa con pan dulce. Dijo que no podía ofrecer mucho, pero que el arroz con leche que hacía su esposa ya no sabía igual sin alguien con quien compartirlo. Y así, poco a poco, la casa se fue llenando. No de lujo, no de gente elegante, sino de corazones heridos, de almas cansadas, de ojos que no habían sido mirados en años. Ese primer domingo fueron 8 personas sentadas alrededor de una mesa que antes solo servía para mirar. 8 historias, 8 silencios compartidos, 8 razones para creer otra vez en la dignidad. Margarita, de pie en la cocina, los observaba, como una madre mira a sus hijos comer. No dijo nada, solo respiró profundo y pensó: este lugar por fin tiene sentido. El segundo domingo llegaron 14, el tercero 22. Algunos tocaban con vergüenza, preguntando bajito si todavía se podía. Otros venían recomendados, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Nadie pagaba nada. Algunos traían lo poco que podían, un pan, una gelatina, unas mandarinas, pero no era la comida lo que llenaba la mesa. Era la presencia, la mirada. El aquí estás y te veo. Margarita cocinaba desde el sábado: arroz con zanahoria, caldo de pollo con epazote, ensaladas frescas con nopal y tortillas hechas a mano, recién salidas del comal. La casa, que por años fue símbolo de distancia y rigidez, ahora olía a hogar. Cada domingo renacía. Los vecinos que antes cuchicheaban tras las cortinas comenzaron a acercarse. Uno prestó sillas plegables, otro donó una vajilla antigua. Doña Licha, maestra jubilada, llevó una caja de libros y creó una esquinita de lectura. Y un muchacho del barrio llegó con un piano pequeño. Margarita lo miró sorprendida. ¿Y esto?, preguntó. Mi mamá murió de COVID. Ese piano era suyo. Aquí siento que ella estaría feliz. El comedor se transformó en altar. No uno de santos o veladoras, sino de dignidad. En la pared, Margarita colgó un marco con una hoja muy especial. La carta original de Eulalia, la que decía: no supe cómo decirte gracias. Estaba enmarcada con flores secas y una cinta roja. Todos los que llegaban la miraban. Algunos preguntaban. Margarita a veces la contaba. Otras solo sonreía. Pero no todos compartían la alegría. El cuarto domingo, mientras el aroma de enchiladas de mole llenaba la casa y las voces reían alrededor de la mesa, un silencio frío se apoderó del ambiente. Desde la puerta, una figura
Conocida los observaba con mirada de hielo. Era Diego, el hijo mayor de Eulalia, aquel que gritó «ladrona» frente a la policía. Vestía camisa cara, lentes oscuros, miraba la escena como si viera algo indigno. «¿Qué es esto?», preguntó con voz dura. «Una comida comunitaria», respondió Margarita, tranquila. «Mi madre no habría querido esto. Estás manchando su nombre, convirtiendo su casa en una fonda para gente sin clase». Varios bajaron la mirada. El dolor de sentirse invisibles volvió como relámpago. Margarita respiró hondo. No se levantó, no se defendió. Solo dijo con la misma firmeza con la que alguna vez sirvió café a una mujer que nunca la escuchó. «Tu madre me dio esta casa, y yo solo la llené de lo que le faltaba: amor». Silencio total. Diego apretó los labios. Parecía a punto de hablar, pero no dijo nada. Se dio media vuelta y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Nadie lo detuvo. Y entonces, doña Beatriz, la señora del suéter tejido y las piernas hinchadas, levantó su taza de atole y dijo: «Yo nunca comí en una casa tan bonita, ni cuando vivía con mi esposo». Los demás asintieron. Un aplauso tímido empezó a sonar. Margarita no lo esperaba. Se cubrió la boca con las manos y dejó que las lágrimas fluyeran. No dolían, sanaban. Eran lágrimas nuevas, de esas que limpian por dentro. Al final de la comida, alguien dejó una nota doblada sobre la mesa. Escrita a mano, con letra temblorosa, decía: «Aquí encontré más familia que con los de mi sangre». Margarita la leyó cuando ya todos se habían ido. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo el sol caía entre los tejados, y susurró bajito: «Gracias, Eulalia, por darme todo, incluso sin querer». Fue una tarde de lluvia suave. El cielo de Coyoacán se vestía de gris plomo, y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas como un suspiro viejo. Margarita decidió por fin abrir el viejo armario del pasillo. Lo había dejado para después. Algo en su interior le decía que aún no estaba lista para abrir esa parte de la casa, ni esa parte de su historia. Sacó mantas dobladas, algunas cajas vacías, y entonces, detrás de una tabla floja, sintió un hueco. Metió los dedos con cuidado. Tiró. La madera cedió. Lo que encontró ahí no era dinero, ni joyas, ni documentos. Era una caja de cartón forrada en papel floral, con bordes gastados y un moño descolorido. Al abrirla, el pasado estalló como un recuerdo contenido por años. Eran cartas, decenas, todas escritas a mano, la caligrafía elegante, rígida, inconfundible. Doña Eulalia. Algunas cartas estaban perfectamente dobladas, otras arrugadas, como si hubieran sido leídas 1000 veces, por nadie. Los sobres llevaban nombres conocidos: para Diego, para Alejandro, para Regina. También había una que decía simplemente «mi hijo» y al fondo una hoja suelta, sin sobre, sin fecha, con un nombre escrito en letras temblorosas: Margarita. El corazón le dio un vuelco. No las abrió de inmediato. Las colocó sobre la cama una a una, como si fueran reliquias. Y entonces comenzó a leer. Las cartas dirigidas a los hijos eran una tormenta emocional. Algunas comenzaban con reproches: «No me visitaste en mi cumpleaños», «No te importó cuando me enfermé», pero casi todas terminaban igual: «No tengo el valor de enviarte esto». Una y otra vez, Eulalia se debatía entre el orgullo y la culpa, reclamaba con dureza, pero se arrepentía al final. Quería hablar, pero no sabía cómo. La más dolorosa era la que iba dirigida a su hijo muerto. Ahí no había reclamos, solo nostalgia, silencio,
frases que se deshacían como arena entre los dedos. No fui una buena madre. Siempre quise que fueras fuerte, pero no entendí que la ternura también era una forma de coraje. No supe cuidarte, y cuando te fuiste, me quedé con todo lo que nunca dije. Margarita lloraba en silencio. No por la mujer que Eulalia fue, sino por la que quiso ser y no pudo. Por esa versión rota que se escondía detrás de sus críticas y su frialdad. Una mujer prisionera de sí misma. Finalmente, tomó la carta que llevaba su nombre. No tenía saludo, no tenía despedida, solo una línea, escrita con tinta azul y un pulso débil. Gracias por no rendirte conmigo. Tú fuiste mi única redención. El papel tembló en sus manos. No había un perdón. No había una disculpa directa por los años de desprecio, de silencio, de indiferencia. Pero esa frase, esa única línea, fue suficiente. Era la grieta que por fin se abría, y con ella una herida comenzaba a sanar. No supo cuánto tiempo estuvo sentada ahí, la lluvia golpeando el techo, los murmullos lejanos de la calle, y ese aroma a café viejo aún impregnado en la cocina. Por primera vez, Margarita sintió que el ciclo estaba cerrando. Guardó todas las cartas en una caja nueva. Les puso un listón blanco y las colocó en la repisa más alta del comedor, junto al florero con alcatraces. No pensaba entregarlas. No era su papel hacerlo. Esas cartas ya habían cumplido su propósito. Lo importante era que ya no estaban escondidas. Esa noche, Margarita encendió una vela y también escribió una carta. No sabía a quién iba dirigida. Quizá a sí misma, quizá al tiempo. Solo escribió una frase: te perdono porque aprendí a verme en tu sombra. Y con esa línea supo que ya no era la cuidadora, ni la intrusa, ni la despojada. Era la heredera, no de una casa, sino de una historia que, aunque llena de grietas, por fin podía respirar. El sol entraba por las ventanas grandes del comedor, pintando las paredes con tonos cálidos de esperanza. Era domingo, otra vez, y como cada semana, Margarita ya tenía todo listo desde muy temprano. El mole hervía lento en la olla. Las tortillas estaban apiladas dentro del tortillero. El agua de horchata reposaba en una jarra de cristal. La mesa estaba vestida de blanco, con flores frescas en el centro. Pero ese domingo iba a ser distinto. Un canal de televisión local había escuchado sobre la casa de la mesa puesta. Una reportera joven, de voz suave y mirada sincera, pidió permiso para grabar una cápsula. Margarita dudó. No le gustaban los reflectores, pero aceptó cuando le aseguraron que no era para hacer espectáculo, sino para contar una historia de dignidad. Llegaron con cámaras pequeñas y un micrófono sencillo. Entrevistaron a doña Beatriz, quien lloró al contar que llevaba años comiendo sola. Luego a don Hilario, que confesó que ahí volvió a reír después de perder a su esposa. Uno a uno, los comensales compartieron frente a la cámara no solo su hambre de alimento, sino su hambre de compañía, de escucha, de respeto. Finalmente, le pidieron unas palabras a Margarita. De pie, frente a la mesa servida, con el delantal limpio y las manos entrelazadas, dijo con voz firme: aquí no se sirve comida, aquí se sirve respeto. Nadie debería comer solo, como si no existiera. La cápsula fue breve, pero tocó miles de corazones. Se compartió en redes sociales. La vieron en todo México, la comentaron en programas de la mañana y hasta fue mencionada en la misa dominical del barrio. Margarita no tenía redes, pero los vecinos le contaron:
Te hiciste viral, comadre. Días después, entre muchas cartas y notas que empezaron a llegar, algunas con palabras de aliento, otras con propuestas de ayuda, llegó un sobre que la hizo detenerse. Lo reconoció de inmediato. Esa letra, esa caligrafía pulcra y altiva, era de Regina, la hija menor de Eulalia, la misma que en el funeral le entregó la notificación de desalojo, la misma que, sin temblarle la voz, la llamó aprovechada. Margarita no abrió la carta de inmediato. La dejó sobre la mesa junto al florero. Durante horas la miró de reojo mientras preparaba arroz con chícharos y doblaba los manteles. No fue sino hasta que cayó la noche que la leyó. Vi la entrevista. Lloré al ver lo que hiciste con la casa de mi madre. No sé cómo pedirte perdón. No sé si merezco estar ahí, pero ¿puedo ir el domingo? No había firma. Solo una línea más, escrita con pulso inseguro. Quiero sentarme en la mesa que ella nunca supo abrir. Margarita respiró profundo. No respondió la carta. No sabía qué palabras usar para algo así. Pero ese domingo, cuando puso los cubiertos, agregó uno más. Colocó una silla vacía en el extremo de la mesa. Nadie preguntó, nadie juzgó. Todos entendieron que esa silla esperaba algo más que un cuerpo. Y llegó. Regina llegó. Vestía sencillo, el cabello recogido, y traía una charola de barro entre las manos, arroz con leche, decorado con canela en forma de cruz. Entró en silencio. Miraba todo con una mezcla de sorpresa y humildad. Margarita la vio. No la abrazó. No le reclamó. Solo extendió la mano y recibió el postre. ¿Puedo sentarme?, preguntó Regina, casi en susurro. Claro. Aquí nadie necesita permiso para dejar de estar solo. Se sentó. Comió en silencio. Lloró al final. Y fue entonces que Margarita, por primera vez, le tocó la mano. La sostuvo entre las suyas, callada, sin dramatismos, sin reproches. Regina apretó los labios y murmuró: no sabía que mi madre tenía tanto amor escondido. Ella no lo sabía tampoco, pero lo sembró sin darse cuenta. Los demás siguieron conversando entre ellos. Nadie interrumpió, nadie tomó fotos, nadie aplaudió, porque en esa casa las reconciliaciones no eran espectáculo, eran milagros silenciosos. Al final del día, cuando todos se habían ido, Margarita recogía los platos con una paz distinta en el pecho. En la pared, justo debajo de la carta de Eulalia, colocó otra hoja escrita por ella misma. Lo que se comparte deja de doler. Con el paso del tiempo, la casa de la mesa puesta dejó de ser un secreto del barrio para convertirse en una especie de santuario silencioso. No era una fundación. No tenía logotipo ni página de internet. No aparecía en Google Maps, pero todos sabían dónde estaba. Y, más importante aún, todos sabían por qué existía. Los domingos ya no eran solo domingos. Eran el día más esperado de la semana. El sonido de las cazuelas burbujeando, los cubiertos chocando suavemente, las risas que escapaban por las ventanas, llenaban la calle, como una música que solo los corazones rotos sabían interpretar. La casa ya no parecía la misma. Margarita, con ayuda de los vecinos, había transformado cada rincón. Las paredes estaban adornadas con cuadros donados por artistas locales. Manos entrelazadas, retratos de ancianos, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Las cortinas eran nuevas, cosidas por una señora que antes de jubilarse fue costurera en una fábrica de Iztapalapa. Y en el patio trasero, donde antes solo había tierra, ahora florecía un jardín comunitario, jitomates, albahaca, calabazas y flores de cempasúchil
que parecían rezar en silencio. Cada persona que llegaba a comer dejaba algo, un platillo, una planta, un poema escrito a mano, una silla reparada, una historia. La casa se volvió un espejo de quienes la habitaban cada domingo. Gente sencilla, con heridas abiertas, pero con ganas de seguir viviendo. Margarita seguía siendo la misma, humilde, callada. Nunca quiso entrevistas largas ni cámaras curiosas. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado todo, respondía siempre con lo mismo. No inventé nada, solo abrí la puerta. Un día le llegó una carta desde Guanajuato, luego otra de Tlaxcala, después una de Monterrey, todas con la misma. Pregunta: ¿cómo podemos hacer algo así en nuestra comunidad? Algunas firmadas por parroquias, otras por maestras jubiladas, otras por jóvenes con ganas de servir. Margarita leía cada carta con el corazón apretado, como quien recibe semillas, y no sabe si tiene suficientes manos para sembrarlas todas. Respondía una por una, con papel y pluma. A cada respuesta, adjuntaba una copia de la carta de Eulalia y una nota sencilla. No se necesita dinero, solo una mesa y ganas de escuchar. Lo demás llega. Un domingo, al final de la comida, una señora que venía desde Ecatepec por segunda vez se levantó con los ojos llenos de agua. Pidió la palabra. Todos guardaron silencio. Yo vine aquí sin conocer a nadie. Después de que mis hijos se fueron a Estados Unidos, me quedé sola. Pensé que no volvería a compartir una mesa con nadie. Pero aquí volví a sentir que valgo. Gracias. Nadie aplaudió. Solo se escuchó una olla burbujeando en la cocina, como si hasta el vapor entendiera que estaba presenciando algo sagrado. Margarita se acercó en silencio y la abrazó. Fuerte, de alma a alma. Esa noche, como tantas otras, Margarita se quedó sola en la sala. La mesa estaba vacía, pero aún tibia. Recogió las servilletas, apagó las luces y antes de subir a su cuarto, miró la carta enmarcada de Eulalia en la pared. La frase seguía ahí, nítida como el primer día. No supe cómo decirte gracias. Entonces, murmuró, en voz baja, como una oración sencilla. Gracias, por no dejarme nada y darme todo. Y en ese instante entendió algo que le había llevado toda una vida a comprender. No heredó una casa, heredó un propósito. El primer aniversario de la Casa de la Mesa Puesta llegó casi sin que Margarita lo notara. Porque cuando el tiempo se llena de sentido, ya no se mide con calendarios, sino con miradas compartidas, manos tomadas y silencios que ya no duelen. Aquel lugar que alguna vez fue símbolo de rechazo, ahora era un refugio, un hogar, una respuesta. Una semana antes, varios asistentes propusieron hacer una celebración. Nada ostentoso, solo un gesto para conmemorar lo que, entre todos, se había sembrado. Margarita, como siempre, no quería ser el centro de nada, pero aceptó con una condición: que nadie venga a agradecerme, vengan a agradecerse entre ustedes. El domingo amaneció con cielo despejado y el aire fresco de los jacarandás florecidos. Desde temprano, la casa se llenó de vida. Doña Licha llevó tamales de elote. Don Hilario preparó su famoso pozole verde. Los jóvenes voluntarios colgaron guirnaldas de papel picado y armaron una mesa extra en el patio para que nadie se quedara sin lugar. En la entrada, un cartel hecho a mano decía: «Hoy no celebramos un lugar, celebramos que nadie cene solo». Más de 50 personas llegaron ese día, algunas nuevas,
otras desde el principio. Vecinas, migrantes, jubilados, viudas, estudiantes, todos distintos. Todos unidos por una misma necesidad: ser vistos, ser escuchados, ser parte de algo. Margarita caminaba entre las mesas con una sonrisa serena. Saludaba, servía, recogía platos. Su delantal tenía manchas de mole, pero su mirada brillaba con algo más profundo que el orgullo. Brillaba con paz, con plenitud, con la certeza de haber hecho lo correcto, sin haberlo planeado jamás. Después del almuerzo hubo música. Un trío de mariachis, vecinos que ensayaban los jueves en una cochera, cantó Amor Eterno y Hermoso Cariño. Algunos lloraron, otros cantaron con los ojos cerrados, y entre todo, una imagen quedó grabada en la memoria de todos. Margarita, sentada al lado de Regina, compartiendo un plato de arroz con leche, riendo bajito, como si siempre hubieran sido familia. Al caer la tarde, la gente comenzó a despedirse. Dejaban flores, cartas, abrazos. Una anciana, de cabello blanco y manos temblorosas, tomó la mano de Margarita con fuerza y le dijo con voz quebrada: «Gracias por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre: la dignidad». Margarita no respondió con palabras. Solo la miró a los ojos y con ternura simple dijo: «Yo también pensaba que la había perdido». Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, Margarita se sentó en su rincón habitual, junto a la ventana del comedor. Las velas seguían encendidas. El aroma de comida aún flotaba en el aire. Sobre la mesa quedaban platos por lavar, servilletas dobladas con cuidado. Pero no tenía prisa. Tomó papel, pluma y un poco de valor, y escribió: «No». Era una carta para Eulalia, ni para sus hijos, ni siquiera para los asistentes de ese día. Era una carta para alguien invisible, para quien, como ella, alguna vez se sintió fuera de lugar, desplazado, olvidado. Escribió con calma, con letra firme, desde lo más profundo del alma: «Si estás leyendo esto, tal vez sientes que no perteneces a ningún lugar. Tal vez te hicieron creer que no eras suficiente. Tal vez te arrancaron lo poco que tenías. A mí me pasó. Perdí un hogar, un hijo, una historia. Pero un día heredé una mesa y entendí que lo que se comparte no se pierde, se multiplica. No heredé oro ni joyas. Heredé una mesa, y con ella la certeza de que todos merecemos un lugar para volver». Dobró la hoja con cuidado. La colocó en una cajita de madera, junto a la carta original de Eulalia. Cerró la caja, apagó las velas, subió las escaleras con pasos lentos, pero firmes. Esa noche durmió profundamente, como no lo había hecho en muchos años. Y la casa, esa vieja casa que alguna vez estuvo, llena de heridas, respiró con ella. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete para seguir escuchando historias que sanan, que duelen y que nos recuerdan que aún hay esperanza.